sino teme. Es lo que nos dice el apóstol Pablo a nosotros. No nos jactemos de él. No nos digamos, mira, estos judíos que fíjate están mirando en la pared y nos dan esa. No lo hagas eso. No hagamos eso. Somos pueblo de Dios ahora, pero no nos jactemos. No te ensoberbezcas, sino teme. Y aquí nos dice una verdad muy importante. Porque si Dios no perdonó, y aquí hay algo muy importante, tenemos que entender estos versículos no bajo el concepto de salvación, porque si no tenemos un gran problema. Tenemos que reconocerlos bajo el concepto del llamado en la posición que tenemos. El propósito de Dios en cuanto al llamado. Yo quiero que lo entendamos así. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a tiempo, tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aquí está hablando aquí, si ellos fueron cortados, fue por incredulidad. Nunca creyeron, pero el que nunca fueron salvos, si podemos hacerlo así, nunca creyeron, por tanto fueron desgastados, fueron quitados. Y tú, por fe, estás ahora en el árbol. Si es una fe genuina, tú no te vas a jactar. Si es una fe real, tú no te vas a jactar, porque vas a reconocer la realidad y la misericordia de Dios para contigo. Y no va a venir jactancia en tu vida. Dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volvernos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza, es olivo silvestre, y contra naturaleza fuisteis injertados en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Qué quiere decir esto? Que habrá un momento en la dispensación de Dios en que el pueblo de Israel que viva, que estén viviendo en este mundo, sean injertados en la fe del Mesías. Si tú y yo hemos sido injertados, ellos lo van a ser. Por eso no debe haber jactancia en nuestra parte, por eso, y orar por Israel. Pero si seguimos leyendo, aquí viene una parte importante, porque va a depender de la iglesia de Dios, muchas veces el movimiento del injerto de Israel en el olivo. ¿Cómo? Fijaros en el versículo 25, fijaros lo que nos dice el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Un misterio qué es? Es algo que no ha sido revelado. Pero ahora Pablo me está diciendo, para que tú no seas ignorante en cuanto a lo que le ha acontecido a Israel, te digo esto, para ti ya no es misterio, ya no te va a decir aquí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, si después de estos estudios que hemos tenido, tú llegas a la conclusión de que el judío, por el momento, no cree, porque ha sido endurecido en parte con el fin de dar entrada a los gentiles, bendito era Señor, porque has entendido lo que Pablo nos está diciendo. Si tú has llegado a la conclusión, según la palabra de Dios, que los judíos no creen, porque ha sido endurecido para que tú puedas creer, hermano, amén. Bendito eres, porque has llegado a descubrir el misterio que está aquí encerrado. Pero si tú todavía estás diciendo, es que nosotros somos y ellos no has entendido todavía la revelación de Dios. Y mira lo que dice aquí,
Fijaros lo que dice aquí, porque es realmente importante. Y yo cuando he estado estudiando esto, he estado mirando, hermanos, a veces youtubers, personas que están predicando, y a veces me levantan dolor de cabeza, porque hay de cada cosa por ahí, y dicen de cada cosa, y he tenido que doblar mis rodillas y decir, Señor, ¿qué es lo que quiere decir esto de la plenitud de los gentiles? Hermano, tal como lo he recibido yo en oración a las 4 de la mañana, yo te lo pongo a ti ahora. Mira lo que dice. A Israel le ha venido endurecimiento en parte para que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir la plenitud de los gentiles? En la iglesia del Señor debe de haber madurez en esto. En la medida que tú y yo entendamos, es en la medida en que tendrán cumplimiento cabal las promesas de Dios para Israel. ¿Cuál es la promesa de Dios para Israel? Versículo 26. Luego todo Israel será santo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Debe haber madurez en la iglesia de Dios. Hermanos, todavía, y no digo por vosotros, pero a veces oigo personas que te dicen que no entiendo esta realidad. Y para evitar esa responsabilidad con el judío, lo relegamos y lo decimos, bueno, la iglesia como va a ser arrebatada y Dios va a dejar a los judíos aquí en el mundo con el anticristo, los pobrecitos judíos, Dios va a tener misericordia de ellos y van a creer en Jesús como Salvador. No es eso lo que la palabra nos dice. No es eso lo que el versículo nos dice. A veces decimos, no, la iglesia nos ha arrebatado, los judíos se quedan aquí, pobrecitos, pero el Señor va a tener misericordia de ellos y van a creer cuando Jesús venga. No es lo que la palabra nos dice en este texto. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando llegue la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? La madurez. La madurez de los gentiles. La plenitud tiene que ver con madurez. En castellano, plenitud tiene que ver con madurez. ¿Cómo se madura una fruta? Mejor. Yo no sé mucho de agricultura, pero ¿cómo se madura una fruta mejor? Dejándola en el árbol. ¿Para qué? Para que el sol y las diferentes temperaturas maduren la fruta. ¿Sí o no? Tú y yo hemos sido injertados, ¿dónde? En el árbol. A veces estamos acostumbrados a comer alimentos en el freezer, en el frigorífico, y la fruta que comemos está madurada en el frigorífico, y pensamos que la revelación de Dios tiene que ser madurada en el frigorífico. No. La revelación de Dios tiene que ser dada aquí abajo, en la tierra, en las circunstancias que vivimos. Y la iglesia del Señor tiene que madurar esto. Madurar quiere decir reconocer que el judío no creyó para que tú y yo creyéramos en él. Y orar por el pueblo de Israel. Y tener amor por ellos. Eso, hermano, es madurar. Eso es madurar. Los que somos injertados en el árbol de Israel, tenemos que entender esto. El mensaje para la iglesia del Señor en nuestros días es que maduren esto. Y es lo que los profetas están diciendo. Dios está levantando hombres que están hablando esto, que están dejando esta enseñanza. La iglesia del Señor está en pañales todavía, porque no entendemos a nuestros hermanos judíos todavía, y nos cuesta trabajo aceptarlo. Y seguimos las enseñanzas, a veces, de los hermanos que nos procedieron en la fe, de los reformadores, que todos ellos eran antisemitas, aunque hicieron cosas muy hermosas, como Calvino, Lutero y todos los hermanos que andan. Pero se han levantado hombres en la iglesia, como Spurgeon, hace siglos, que están reclamando que la iglesia tiene que madurar en esto, que tenemos que madurar. Tú puedes decir esta noche, yo ya esto lo entiendo, amén, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Pero hay muchos en otras iglesias que no lo entienden,
propósito de Dios. Esa es la madurez que Dios pide de nosotros. Y Pedro nos reta en este sentido. Y yo creo que es Pedro cuando nos dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, cuando nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios, si primero comienza por nosotros, que será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Y cuando dice que el juicio de Dios empiece por su casa primero, entienden bien lo que Pedro quiere decir. No de la ira. El creyente en Cristo Jesús es librado de la ira. El juicio que está hablando aquí es el orden que Dios tiene y tiene que poner en su casa. La disciplina y el orden que Dios va a poner en su casa, la va a poner. Y eso es la ira que menciona aquí. La ira que menciona aquí no es ira de condenación, porque en Cristo Jesús somos libres de la ira. Pero sí el Señor últimamente está levantando bastante tribulación en la iglesia para que poner las cosas en su debido lugar, para que la iglesia madure. Yo doy gracias al Señor que hay sectores de la iglesia, no es aquí en Australia porque estoy viendo, están madurando en este sentido. Ya no están dando relevancia a tantas cosas. Cuando un judío veía que entra en el Vaticano o entra en las iglesias y encuentra Christmas, encuentra celebraciones, entonces dirá, esto es otra religión. Esto es otra religión. Esto no es el Jesús que me enseña, no es el Mesías de Israel. Pero cuando la iglesia empieza a buscar sus raíces, hermano, ¿de dónde venimos tú y yo? A nivel nacional venimos tirados, pero en nuestra fe, ¿quiénes son nuestros padres? Abraham, Jacob, Esaú. Perdón, Esaú no, Jacob, Isaac, Abraham. Ellos son nuestras raíces. Ellos son Jesús, ellos son nuestras raíces. ¿De dónde estaban ellos? ¿De dónde venían? De ese pequeño lugar que se llama Israel. Y sentir simpatía por ellos y orar por ellos, eso es volver a las raíces de nuestra fe. Y la iglesia está empezando y debe de empezar. Hermanos nuestros están muriendo por la fe. ¿Dónde están muriendo? En ese lugar donde hay la iglesia del Señor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos cómodos aquí, tranquilamente, y no nos pasa nada. Hermanos, va a empezar. La iglesia debe despertar a la madurez con sus hermanos en Israel. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. En cuanto a estos, en el momento que está hablando Pablo, son enemigos, claro. Pero en cuanto a la elección, son amados, porque la raíz es santa. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Versículo 30. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzan misericordia. Hermano, todos estamos en el mismo cajón. Todos hemos sido desobedientes, ¿o no? ¿O no? ¿O tú has sido bonito desde que naciste, has sido un buen chico, una buena chica, que nunca rompiste un plato? No. ¿O no? ¿O todos hemos sido, yo vengo de... No, todos hemos sido desobedientes. Todos. Y ellos también. Pero Dios ha tenido misericordia para con todos. Es lo que dice el versículo 31. Dice, porque Dios, versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es lo que nos estaba hablando Tomás de la misericordia. Pero yo merecía la misericordia de Dios. ¿Tú merecías la misericordia de Dios? No, sinceramente no, hermano. Pero su misericordia nos ha alcanzado. A veces, como creyentes, hemos desarrollado formas buenas de ser y nuestro hablar es diferente que cuando estábamos
en el mundo. Pero, hermano y hermana, no te olvides de dónde te sacó el Señor. No te olvides de eso. No nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Alguien puede decir, mira, estuve en la prisión y de allí me sacó el Señor. No todos hemos estado en la prisión, pero algunos de la prisión quizás han sido mejores que los que estábamos fuera. O sea que, no nos comparemos. ¿De dónde me sacó el Señor? Y su misericordia fue conmigo. No nos olvidemos nunca, porque como creyentes, a veces llevamos muchos años como creyentes y hemos desarrollado una personalidad buena y bien, y eso está bien, pero cuidado, no te olvides. ¿Quién eras antes? Y si es así, es por la misericordia de Dios, no porque tú ahora estás bien. No. Porque la gracia de Dios te ha alcanzado y has cambiado en tu vida. Y me pasa a mí, la gracia de Dios, y hay muchas cosas que tengo que cambiar. Pero la gracia de Dios ha venido a mi vida y me ha cambiado. ¿Para qué? Para ser mejor padre de familia, para ser mejor abuelo. Pero porque yo lo trabajo y lo digo, no. Ni tú tampoco, hermano. Es por la misericordia de Dios en tu vida. Y es lo que dice aquí. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. ¿De quién? De todos. ¿O no? O alguien dirá, bueno, yo soy bueno y yo no tengo necesidad. Todavía no he encontrado a nadie que haya dicho esto. Y el versículo 33 nos dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Qué inescrutables son, ¿verdad? Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Él es el que nos da. Nosotros no le hemos dado nada, hermano. Al Señor nosotros no le hemos dado nada. Él nos ha dado todo. Él nos dio la vida. Así, pero yo le entregué mi corazón. Oiga, Él tocó tu corazón, pero no fuiste tú. Tú no le das nada a Él. Él te da a ti. Y si hemos creído, no ha sido porque te creyó, fíjate yo. No. Es que su misericordia ha sido buena para contigo. Y su misericordia nos alcanzó y creímos en Él, pero porque Él nos dio. Por eso dice aquí, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Es Él el que nos da. Nosotros no podemos darle nada. Dice, porque de Él y para Él, no, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Captamos el hilo, captamos el punto. Lo hemos captado bien, lo hemos entendido bien. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a madurar en esto. Yo quiero hacerte una sugerencia en esta noche. Tú la puedes tomar o la puedes dejar. Hermano, en tus oraciones personales que tienes para tu hijo, para tu hija, para tu vida, ¿por qué no incluyes también por el pueblo de Israel como parte de tu familia? Hazlo. Orar por Israel, pero no esporádicamente. De la misma forma que oramos por la iglesia, que oramos por nuestros hijos, orar por la nación de Israel, sobre todo en este momento que ellos están pasando, donde a veces una pareja toma el tren o toma el bus y viene cierta persona con un destornillador, con un cuchillo, y mira lo que le hacen, porque son judíos, porque son judíos. Oremos por la nación de Israel. Tenemos que estar agradecidos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este precioso